Hola amigos, muy buen día. Gracias por sintonizar el cuidado de la vida en una emisión más. Ya estamos próximos a celebrar el Día del Niño. Y bueno, sabemos que durante esta etapa se consolidan las bases pues, para la construcción de la personalidad en la adolescencia y la vida adulta. Se forjan los valores y también es parte esencial la educación. Sabemos que ellos son el futuro, ¿no? Y parte de esto es nuestra responsabilidad como personas adultas y por eso tratamos de transmitirle a ustedes, amigos televidentes, este tema tan importante que pues tratamos de los derechos de los niños. Me complace tener aquí como invitada especial a la doctora Felipa Sánchez Pérez, quien es licenciada en Derecho y profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Humanidades y Sociales de esta universidad. Además, pues bueno, es especialista en los derechos humanos, certificada en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Bienvenida, maestra. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros, que haya aceptado participar en este espacio, platicando sobre los derechos de los niños. Y también se encuentra en el estudio el doctor Miguel Ángel Hilario Hernández, médico especialista en salud pública y profesor investigador de la División Académica de Ciencias de la Salud. Gracias igual, doctor, por como siempre estar participando también aquí en este espacio televisivo. Y bueno, maestra, la semana pasada hablábamos un poco también de los derechos de los niños, enfocándonos más a salud, ¿sí? Hablamos cómo está la situación actual en cuestión de obesidad, sobrepeso, de cómo el derecho que tienen para una recreación igual ayuda, ¿no? Como una actividad física, una actividad cultural, de arte, los ayuda también a su personalidad, a su salud física y también a su salud mental. Pero pues bueno, en esta ocasión tratamos de abordar el derecho a la educación, maestra. ¿Cómo considera usted que debe ser la educación para los niños? Bueno, pues según nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención de los Derechos Internacional de los Derechos de los Niños que México ha reconocido, de la que México es parte, la educación tiene que ser integral. Tiene que contribuir a alcanzar el desarrollo pleno de los niños para que vivan en libertad y sin convertirse en esclavos ni de ninguna servidumbre. Entonces, pero hoy en día tenemos graves problemas para que los niños puedan acudir a la escuela. Un problema principalísimo es las cuotas que se han establecido en todos los niveles escolares, desde el preescolar, la primaria, la secundaria. Les están exigiendo cuotas que van de los 700 a los 800 pesos y la situación económica en la que vive nuestra sociedad tabasqueña hoy en día, el desempleo, la pobreza, hay personas que viven en pobreza extrema, pues no tienen para pagar cuotas que van de los 500, 700, 800 pesos y esto nos está dejando a los niños sin la posibilidad de ir a la escuela. Además, ahora que se implementó la inscripción, preinscripción en línea, ese fue otro grave conflicto, que muchísimos niños no se pudieron inscribir, porque imagínense ustedes los niños de las rancherías, de las comunidades, donde sus madres no tienen acceso al internet, a las computadoras y tampoco las saben usar, ¿no? Y entonces esto se saturaba y no pudieron inscribir a muchos niños. Es una situación muy difícil que va a poner en riesgo el derecho a la educación de los niños, que deben de prever las autoridades, porque si los niños no van a la escuela, si no se están formando, entonces, ¿qué personas vamos a tener el día de mañana cuando estos niños sean grandes? Tenemos que prepararlos, como bien comentabas. Los niños tienen, además del derecho a la educación, el derecho a la recreación, el derecho a aprender música, arte, porque es una formación integral como ser humanos, porque un niño que aprenda a tocar un violín, que aprenda a tocar una guitarra, un instrumento, o sea, no jamás será un niño violento. Un niño que aprenda gimnasia, una niña, ¿verdad? También los niños pueden aprender.
Entonces, sí les enseñamos desde niños, pero la responsabilidad principal es de los padres, de los tutores, de quienes tienen a su cargo a un niño. Esa es la responsabilidad. Pero cuando faltan los padres, los tutores, es el Estado es el responsable de la atención integral de esos niños. Y el Estado, a través de una Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que depende del sistema integral del DIF. Claro, va de la mano, ¿verdad? Hablamos que la educación es un derecho humano aquí en Tabasco, en el país, en el mundo, ¿no? Bueno, pues nos comentaba, pues aquí la maestra, pues prácticamente es, aparte de los tratados internacionales que habemos y también de la Constitución, es una garantía individual que tenemos todos nosotros en el artículo 3º de la Constitución, que debe ser laica, gratuita y obligatoria. Más sin embargo, también tenemos las leyes generales de la educación, e incluso fue modificada en marzo del 2017, nos menciona, aparte de eso, que debe ser laica, gratuita y obligatoria, esta debe de ser e implica algo que se llama calidad en la educación. Ya va etiquetado esto que se llama calidad en la educación y aparte la accesibilidad de manera constante. Y lo que nos menciona precisamente son algunas trabas que nos menciona, si nos vamos a algunas estadísticas, como por ejemplo la OCDE, que son unas de las organizaciones que mide también calidad de vida, donde están inscritos algunos países, dentro de ello México, nos comenta que casi en el 2016 casi el 52% de la población adulta joven entre 24 y 35 años de edad apenas si cursó una educación media superior. Ajá. Y aparte de ello, bueno, de este gran porcentaje, tenemos un gran porcentaje también de analfabetos, estamos prácticamente en los últimos lugares de acuerdo a la OCDE, de acuerdo, bueno, de acuerdo a los estándares que maneja esta organización. Y pues obviamente, como nos mencionaba la maestra, tenemos que inscribirnos en unas plataformas, quizá las ideas están bien, mas sin embargo hay que perfeccionarlas, hay que someterlas a prueba y error para poder darle algo precisamente ya muy integral hacia toda la población, ¿no? Te interrumpo, vamos a un promocional y continuamos aquí en El Cuidado de la Vida. Continuamos platicando sobre los derechos de los niños y bueno, la educación es un derecho de los niños también, de toda persona, es una garantía, como mencionó el doctor Hilario. Y bueno, maestra, doctora, por ahí el plan sectorial, bueno, el plan de desarrollo nacional, como cada gobierno lo tiene, hay un plan sectorial igual en cuestión de educación. Y hay algo muy interesante, mencionaba que estábamos, o que bueno, la política se ha enfocado más en cómo se va estructurando la situación administrativa, que fue un poco lo que usted comentó, ¿no? Ya se han actualizado y las cuestiones de tecnología, pero no se ponen a ver, ¿no?, que el alcance que pueden llegar a tener en las comunidades lejanas. Vemos que están muy rezagados también, no llegan los servicios como el agua, la luz. Y comento esto, ¿por qué? Porque pues mi mamá es maestra. En alguna ocasión yo la acompañé a alguna comunidad y la verdad que para que los niños accesaran a una escuelita tenían que cruzar un río peligroso, un arroyo, pero bueno, al final era peligroso. Los niños caminaban desde muy temprano porque venían de zonas más alejadas a ese centro de educación y la verdad que las condiciones no son realmente las adecuadas para que el niño pueda aprender. No, imagínense que esos niños van a la escuela sin comer. Así es. Sí, o sea, con hambre, o sea, ¿quién puede aprender, verdad? O sea, definitivamente que no se puede. Y luego en Tabasco hemos tenido en estos últimos años un grave problema, la falta de maestro en las escuelas. Es importante la infraestructura, porque las condiciones climáticas en las que vivimos aquí, las altas temperaturas, sí, claro, que ahora tenemos, ¿verdad?, de 38, 39 grados, pues ya no podemos estar debajo de un árbol aprendiendo como se hizo inicialmente con Tomás Garrido, ¿verdad?, que hasta sí, debajo de un árbol se daba la enseñanza. No, pues
ha aumentado las temperaturas, entonces hay que tener las condiciones, pero también la masificación de la educación, o sea, con 35 o 40 niños, una maestra pues no puede atender a 35 o 40 niños. Imagínense si una madre se vuelve loca con 3 hijos, imagínate una maestra que los tiene ahí en el salón de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, o sea, no puede atender. Luego, se han integrado a los niños con discapacidad, con algún problema, se han integrado porque la ley ha previsto esto, que los niños con algún problema de discapacidad sean integrados, que no sean excluidos, pero no se capacitó ni se preparó a los maestros. Estos niños requieren de una atención especial para llevarlos al baño, por ejemplo. Claro, y recordemos que hay maestros en educación especial, pero sin embargo en esos centros educativos no fueron 2 maestros, no tiene 2 maestros en ese grupo. Exacto. Donde hay un solo maestro. Claro. Y efectivamente lo que comentaba el maestro también, la educación no es, nuestros niños aprueban, pero no entienden, o sea, los están pasando con esto de que se aprobó que ya los niños no se podían reprobar. Entonces, todos están pasando. Pero en el momento que se les hace esa prueba que hace la OCDE para ver el rendimiento, la calidad de la educación, bueno, pues nuestros niños ni entienden ni comprenden lo que leen y mucho menos pues pueden resolver algunos problemas matemáticos, ¿verdad? Entonces, es una educación que no es de calidad. Se ha masificado, pero no se ha dado calidad en la educación. Imagínense que prácticamente es uno de los derechos de los niños, la educación, así como la salud y la alimentación. Esto se llama seguridad educativa, en el cual precisamente la accesibilidad hacia estos lugares debe de ser de una manera, bueno, transitoria, que no haya algo que le impida precisamente llegar hacia la escuela. Estamos hablando desde la alimentación, la accesibilidad, los caminos, pero estamos hablando que desde el siglo XIX empiezan los derechos de los niños a través de algunos comités, algunas declaraciones universales de derechos humanos, así hasta que aparece algo que se llama el VICE, que es precisamente una organización internacional, bueno, de manera religiosa de los infantes, que aboga por los derechos. Y así sucesivamente empieza a desarrollarse el derecho de los niños. Pero más sin embargo en la educación los principales problemas que se están teniendo es en infraestructura. Hay un programa que se llama Escuelas al 100, pero más sin embargo ocupan ese programa simplemente para el mantenimiento de las escuelas que ya tienen destinadas con mayor deterioro. Y en México es el país en donde mayor se le invierte hacia la educación, pero más sin embargo no se logra alcanzar el objetivo, que es precisamente obtener uno de los lugares o estar dentro de los estándares a nivel nacional o internacional en cuanto a la educación. Uno de los problemas, disculpa que te interrumpa, maestro, sí somos uno de los países que más invierte en educación. El problema es que los sindicatos de maestros estaban politizados. La disidencia sindical. Estaban, o sea, en los sindicatos, y entonces los maestros dedicados a la política. ¿Cuántos maestros estaban en los sindicatos y no estaban dando clases? Entonces, el dinero era mal invertido. No se llevó a la cárcel a Elbaester Gordillo por la corrupción, sino por cuestiones políticas, ¿no? Porque se oponía a esta reforma educativa. Pero bueno, nos vamos a desviar. Entonces, pero miren, la responsabilidad principal de la educación de los niños es de los padres. Los padres son los responsables. Y lo peor es que, bueno, hoy tenemos otra cultura y entonces ya las personas que hemos tenido la oportunidad de acceder a una educación más amplia, que hemos llegado a la universidad, pues no tenemos tantos hijos, cuando mucho 2 o 3 algunos, ¿verdad? Y donde están teniendo más niños es donde hay menos educación, menos educación. Vemos niñas de 12 años embarazadas, niñas que a los 20 años de edad tienen 3 y 4 hijos. ¿Por qué? Porque la educación que recibieron esos niños. Entonces, es la responsabilidad de las madres, de los padres. Ambos tienen igual responsabilidad. No es que la madre, no educaste bien a tu hijo, no. La misma responsabilidad es del padre y de la madre de educar a sus hijos. Y que cuando vayan a la escuela no es solo la responsabilidad del maestro formar a su hijo.
el padre debe revisar las tareas de su hijo y ponerse para que aprenda a leer y a escribir primeramente. Claro, darle continuidad. Sí. Vamos a un promocional. Ah, ok. Todavía continuemos. Miren, yo les quiero comentar de una experiencia. ¿Por qué les digo que la responsabilidad principal es de los padres? Una señora que me dice que su niño había pasado a tercer año de primaria y le digo, bueno, a ver, vamos a ponerlo a que lea un cuentecito y que me diga a ver qué entiende de este cuentecito. Regresamos, que continúa platicando la historia, vamos a un promocional ahora sí y regresamos. Continuamos en el cuidado de la vida, hablando de los derechos del niño y doctora, si puede continuar con su, su historia. Y bueno, cuando yo le doy al niño a leer un cuentecito, de acuerdo a su edad, iba a tercer año, y le digo, a ver, léeme, y después de que me leas este cuentecito, me escribes en esta hoja qué entendiste. Y me dice el niño, si no sé leer, aquí traigo mi libro mágico para repasarlo. ¿Y qué creen? Que su libro mágico estaba nuevecito. Y el niño había pasado a tercer año de primaria. El niño no sabía leer ni escribir. Cuando mis niñas fueron a la escuela, mis hijas en preescolar aprendieron a leer, a escribir, a sumar y a restar. En preescolar. Cuando fueron a primaria ya sabían leer y escribir. Entonces es responsabilidad de los padres. Y la madre de ese niño, ni modo que me diga que no sabía leer y escribir. La madre de ese niño sabía leer y escribir. Ella debía ponerse a repasar con su hijo, porque el maestro en las comunidades rurales, de repente un mismo maestro atiende a primer año, a segundo año y a tercer año. Son multigrados. Entonces, para atender a unos y a otros, se les dificulta. Entonces, los maestros tenemos que ayudar, tenemos que contribuir muchísimo, porque la responsabilidad principal de la educación de esos niños es de los padres. ¿Qué van a hacer cuando esos niños sean grandes? Yo veía hace unos días a estos hijos, hienas, animales, que amarraron a su madre. Sí. Amarraron a su madre porque le están exigiendo que les firme, que les entregue la herencia. Claro. Si esos seres humanos que ella llevó en su vientre, que seguro que lo amamantó, que le dio su pecho, y ahora que son hombres son capaces de hacer esto con su madre, entonces ¿qué no harán cuando te secuestren? ¿Qué no harán con nosotros? O sea, somos basura. Claro. Estamos perdidos como sociedad. No tenemos valores, tenemos que trabajar en recuperar los valores, pero no podemos esperar que sean los gobiernos los que vengan a cambiarnos como sociedad. Somos nosotros, pero desde la familia. Tenemos un grave problema de desintegración familiar. Antes, solo los padres abandonaban a los hijos y dejaban a la mujer ahí con su hijo. Pero hoy también las madres abandonan a sus hijos, los dejan con las abuelas, que ya están grandes, que no tienen con qué darles de comer. Y entonces esos niños se van a la calle. ¿Quién atiende? ¿Quién se ocupa de esos niños? Y en la calle tienen drogas, los violan, y entonces estos niños se convierten en sicarios. Claro. Son los peores los que utilizan para hacer descuartizar a la gente. Claro, totalmente. El núcleo familiar es importante. Sí. Estamos educando a la sociedad del futuro. Estos niños son el futuro de nuestro país, de nuestro estado. No, y aparte estamos violando los derechos. Precisamente tenemos los primeros lugares en pornografía infantil, en maltrato infantil. Primeros lugares incluso hasta, aparte de la educación, que incluso nos comenta la maestra que es una responsabilidad de manera dual, tanto del maestro como también, sobre todo más de la madre, las cuestiones sobre inculcarles valores, inculcarles moral hacia los niños, los estamos perdiendo. Todo quieren que se enseñe en la escuela, más sin embargo eso tiene que ser precisamente desde la raíz, desde la casa, a tener un núcleo familiar precisamente con unas expectativas o enseñarles desde el abuelo, el padre, la madre, el tío, para formar a ese pequeño. Mas, sin embargo, sí tenemos una inseguridad infantil también, sobre todo aquí en nuestro estado.
y también en México, y eso es muy importante porque precisamente estos niños al final en cuenta crecen y es el futuro que nos espera tanto a nivel local, nacional y también de manera internacional, y tenemos una descomposición familiar muy importante que debemos de tratar de, bueno, de enderezarlo desde los puntos de vista de lo que uno pueda realizar como profesional de la educación. Se ha argumentado y mucha gente argumenta que por los derechos humanos ya los padres no pueden educar a los hijos. Eso es falso, porque los niños tienen derechos, pero también tienen obligaciones. La misma ley lo prevé, las obligaciones. A los niños se les tiene que ir enseñando primero los valores, el respeto en la casa. He visto niños cómo insultan a su madre. ¿Cómo es posible que permitan que el niño, eso que le van celebrando desde chiquito, que dice las majaderías, que le dice una majadería a su hermano, a sus papás y todo? Claro, o sea, esto va creciendo y ya después no se celebra. Entonces, tenemos que enseñar desde chiquitos los valores y enseñarle que tienen derechos, pero también obligaciones. Y deben contribuir de acuerdo a su edad a las tareas del hogar, y ahí se les va enseñando y se les va formando. No se les debe permitir que los niños trabajen en la calle, que los exploten para que lleven dinero y luego las madres se quedan en la casa, ¿verdad? Fodongas muchas, digo yo, ¿verdad? Y quieren que los niños trabajen y ellas no están trabajando para atender a sus hijos. Y de esa forma igual estamos violando otro derecho, ¿no? Que es la integridad de la persona, del niño. Si también vemos algo del maltrato infantil, como ya mencionó el doctor, también el no proveerle, ¿no?, de lo necesario al niño, el no estar... este maltrato de tipo físico, de tipo psicológico, la explotación infantil, ¿cuántos vemos, no? Platicábamos antes de iniciar el programa, el que vamos manejando, vamos caminando en la calle y vemos a niños en las esquinas pidiendo dinero, ¿no? Entonces, esa es una parte de que igual estamos violando el derecho al niño en tener una seguridad, un desarrollo integral también como y a veces persona. también como padres perdemos también la atención que se le debe dar realmente a un niño. En varias encuestas, precisamente que se le realizan a los niños, podríamos decir de manera escolar, muchos de ellos los que piden a veces es tiempo para ellos, solamente. El tiempo es muy importante. Sabemos que probablemente estamos por debajo de la media también en cuanto a adquisición de manera económica y poder mantener una familia. Y tenemos que optar ese tiempo para trabajar y poder llevar la economía hacia la casa, pero también estamos perdiendo de vista precisamente a los niños. Estamos perdiendo de vista qué están realizando durante las escuelas, cómo se están creando igual con los abuelos, qué están consumiendo, sobre todo en alimentos. También tenemos los primeros lugares en obesidad, que es para mí también una responsabilidad totalmente de los padres, porque obviamente a veces se le dan a los abuelos, pero es una responsabilidad totalmente de los padres. Imagínese, doctor, que a los niños le dan el refresco de cola en su biberón. Así es. O sea, todo el daño que le están haciendo desde pequeñito a esos niños con obesidad, pero niños con diabetes, doctor, por la alimentación que están teniendo. Anteriormente diagnosticamos un paciente con diabetes mellitus a los 40, 45 años de edad. Ahorita se están diagnosticando a los 12, 15 años. En 1990 teníamos 32 millones de obesos en todo el mundo. En la actualidad tenemos aproximadamente casi 41 millones. Pero es la alimentación chatarra. Les interrumpo, vamos otra vez a un promocional y regresamos. Continuamos hablando sobre los derechos del niño y también de las obligaciones, que ya nos hizo el favor la doctora igual de comentarnos esta parte. Y también me gustaría que platicáramos, ¿no?, sobre la inclusión de los niños. Vemos también en las escuelas, también va relacionado, ¿no? En el sector educativo, ya lo mencionamos igual de los niños con capacidades diferentes, pero también es inclusión a quienes vienen de lugares o personas indígenas, ¿no? El respeto también a sus culturas, a la forma en cómo ellos viven, en sus comportamientos. Y le comentaba hace rato, ¿no?, de que en una
una escuela lejana venían los niños de otras comunidades, interactuaban con otros niños, con otras vivencias, ¿no? Con otras características de vida. Entonces también eso es parte del respeto, parte de los valores que le vamos fomentando. Por supuesto. ¿Usted considera que sí hemos avanzado en esa parte de la inclusión? Pues es que hemos avanzado muchísimo en las leyes, en la teoría. Yo digo que si en este país se respetaran las leyes, viviríamos así como en Disneylandia, esas películas de todo es bonito, si se respetaran las leyes. Pero en la realidad esto no existe. En las escuelas estamos teniendo graves problemas de violencia entre niños, lo que se conoce como el bullying. Claro. Pero es que los niños están reproduciendo en la escuela los problemas que viven en su casa. La violencia intrafamiliar que hay en las casas, en los hogares, el padre hacia la madre, los golpes, cómo golpea el hombre a la mujer, pues esto lo está reproduciendo el niño en la escuela. O incluso cómo nos dirigimos a nuestros hijos, no sé, te cae un vaso, qué tonto eres, ¿no? Sí. La forma en cómo nos dirigimos hacia ellos. Es que todo está en la casa, cómo eduquemos, o sea, no podemos gritar, insultar, ofender al niño en la casa, porque el niño eso lo ve y lo va a reproducir con sus compañeros en la escuela. Si lo jalan, si lo empujan, todo eso es lo que va a hacer el niño en la escuela. Bueno, la seguridad es una emoción que presenta precisamente los infantes. Más sin embargo, obviamente a veces pueden sentir inseguridad y es algo de manera normal. Pero a veces esta seguridad puede ser también de manera emocional, de manera física. Sí se ha detectado mucha violencia, sobre todo por ahí decían que casi un 60% de los infantes han tenido algún tipo de violencia, ya sea de manera física, emocional o incluso cuando llegan a la adolescencia, incluso hasta también de sus parejas hacia las niñas o viceversa, algún tipo de violencia o también algo de manera emocional. Pero más sin embargo, bueno, la seguridad es otra de los derechos de los niños y esta a veces ha sido alterada o violada o de una manera también manipulada. ¿Por qué? Porque también la sociedad o también el ambiente en el cual nos estamos creando, las redes sociales o el internet forma parte también actualmente de nuestro mundo, de nuestro ente. Y aprenden también los niños. Los niños a veces aprenden con ejemplos, aprenden precisamente al momento de ver algo y también copian algunas actividades o algunas actitudes y la tratan de reproducir. Mas sin embargo, a veces no tenemos el tiempo para ver qué están viendo nuestros niños, qué están observando, qué están aprendiendo precisamente de la sociedad. Los niños son como esponjitas. Así es. Que lo absorben todo, doctor. Entonces, hablabas hace un momento del derecho que piden los niños a tener tiempo para ellos, para jugar. Tienen derecho al esparcimiento. Eso les ayuda a desarrollarse y a jugar con personas de su edad. Pero no es, el esparcimiento no es que los niños tengan una tablet y ahí se estén esparciendo. O sea, ese es el juego que tengan ahora los niños. O sea, el daño que le están haciendo los padres a esos niños que les compran un celular, niños de 6 años, 7 años que traen un celular con internet. Todos los peligros a los que pueden... Pero tampoco debemos dejarlo atrás, ¿no? No los vamos a dejar sin el acceso a la tecnología. Los niños tienen derecho a acceder a las tecnologías que le permitan un mejor desarrollo, pero supervisados por sus padres y en la escuela por sus maestros. No pueden hacer uso, porque imagínate un niño con internet, toda la pornografía que le llega, ¿sí? Y entonces los niños tienen curiosidad, son curiosos y quieren conocer a través de esas redes sociales cómo los contactan, todo lo que les hacen. Sí, claro, los secuestros se dan también. Realmente ahorita hay un término que es se lo conoce como ciberadicción o también precisamente hay adicciones hacia el celular porque causa ansiedad. Incluso muchas de las personas, en un estudio que también se hizo en España, de casi el 70% de la población sufre de adicción hacia el celular y ve el celular entre más de 100 ocasiones, incluso a veces hasta más, revisa el celular, sobre todo en redes sociales, y es algo que prácticamente vemos gente
que está aislada de manera social, o están entre 3 personas o comiendo y realmente no hay una... En el comedor sigue el no hay celular. una interacción de manera física, sino prefieren una conversación de manera virtual a través, ignoran a otra persona, no ven qué es lo que está sucediendo alrededor, y eso está afectando sobre todo mucho a los niños, porque está causando que no hagan algunas actividades que anteriormente se hacían, no echan su mente a volar y no desarrollan ciertas actividades cognitivas que ellos tienen que hacer. No, los niños no están los que tienen ese aparato, y además cómo les está afectando, niños que han llegado a convulsionar por esos juegos, porque se pasan en los juegos ahí, horas, o viendo internet, que no ven. Yo digo también que hoy en día los maestros nos vamos a quedar sin trabajo en las universidades, porque a través de internet podrían estudiar los estudiantes, ¿no? Pero tú le preguntas a un estudiante qué significa esta palabra. Lo buscan. No lo buscan. No lo buscan. O sea, no, maestra, y no sé qué significa esto, no sé qué significa. A ver, y tú traes internet en tu celular, les pregunto a los estudiantes de la universidad. Sí, maestra. A ver, ¿y por qué no le preguntaste qué significa para que pudieras entender? Porque a veces con una palabra que no entiendas no puedes entender todo lo demás. Claro. Entonces, no lo están haciendo los estudiantes de la universidad. Entonces, ¿ustedes creen que los niños pudieran estar utilizando estas herramientas tecnológicas para su mejor preparación? No, los niños no tienen esta capacidad. Claro. Entonces, somos los padres los responsables. Sí tienen derecho los niños acceder a estas nuevas formas de tecnologías, de aprender, pero no se les está encauzando. Los padres les compran una tablet para que no los molesten, para que los dejen en paz. No, esto no debería de estar ocurriendo, porque es un grave daño que le estamos haciendo a los niños. Perfecto, vamos nuevamente a otro promocional y regresamos. Continuamos hablando sobre los derechos del niño, y bueno, también uno de los derechos es el acceso que tienen a las tecnologías, a las tecnologías de comunicación, y ya lo estuvimos platicando, ¿no? Que los padres supervisen a sus hijos, sí, y vean los contenidos que le están dando, o que los hijos están accediendo ante las tablets, sí, y los teléfonos celulares. Yo estoy a favor de la tecnología, pero siempre y cuando se utilice de manera adecuada. Nosotros tenemos precisamente nuestro desarrollo cognitivo, emocional, y también nuestra responsabilidad, cómo vamos evolucionando desde manera preescolar hasta la etapa adulta, y alcanzamos una madurez mental. Pero más sin embargo, si esto se ocupa de la tecnología, se establece de una manera muy específica para lo que queremos, para desarrollar algunas cuestiones cognitivas, educativas, lo que sea, nos puede servir de manera temporal. Pero ya de manera constante y de una manera irracional que lo usemos, nos puede causar ciertas alteraciones. Aparte están expuestos. ¿Cuántos niños atrás de otra computadora está una persona mayor, pedófilos, ¿no? Entonces ellos se dejan engañar. Bien dices, realmente sabemos que no tienen una madurez, un pensamiento concreto, ¿no? No están tan desarrollados en esa parte de poder analizar las situaciones, y se dejan llevar. ¿Sí? Los niños no deberían de usar esos aparatos, el internet o tener un celular, si no están supervisados por un adulto. Y luego, que los niños se vayan a su cuarto a dormir con su celular, los niños no están durmiendo, se quedan altas horas de la noche, y por esto no tienen rendimiento escolar. Si sus padres conocen a sus hijos y que no tienen la capacidad de apagar el celular a la hora que les dicen ya vamos a dormir, los padres le deberían de retirar el celular a sus hijos cada vez que se van a dormir, para que esos niños puedan dormir. No solo para que puedan dormir, sino porque no saben
qué están viendo o con quién se están comunicando durante la noche. Porque hoy niños de 8, de 10 años que tienen Facebook o que tienen esas redes sociales y luego te busca como amigo, te solicita como amigo, alguien que se pone cara de niña o se dice que es un niño de tu edad, pero tú no sabes el monstruo que está detrás de esa figura que ponen ahí. No, y aparte ocupamos, imagínense, del 60% de la pornografía que se publica en todo el mundo es fabricada aquí en México. Entonces, somos responsables. Los niños van a hacer lo que lean, lo que vean, lo que escuchen. Eso es cómo alimentan su cerebro. Entonces tenemos que cultivarlos, enseñarles cosas que sean positivas para su desarrollo integral como personas, como seres humanos, para que cuando sean grandes, hay una frase por ahí que dice, educa a los niños de hoy para que el día de mañana no reciban castigos, ¿no? Más o menos va por ahí. Entonces, tenemos que formarlos para que sean personas de bien, para que lleguen a ser un profesionista, que lleguen a formar una familia y que sean útiles a la sociedad, porque ningún padre estará pensando que estos niños de hoy, cuando sean adolescentes, que tengan 15, 16 años, sean sicarios, o que terminen asesinados o que terminen en la cárcel. Yo creo que ningún padre querrá eso para su hijo, pero para que ese niño no llegue cuando sea adulto a tener a vivir esa situación, pues necesitamos educarlo desde chiquito, como va creciendo, porque los niños te van manipulando. No sé si eres padre, doctor, sí, padre, pero los niños te van manipulando desde chiquitos, y si tú no lo corriges desde chiquito, porque los tenemos que corregir de acuerdo a su edad. Claro. ¿Y en qué parte, doctora, con esto de que los padres tenemos que corregir a nuestros hijos, no se rompe la línea, ¿no?, del derecho al maltrato? Por ejemplo, estaba leyendo también que consideran la agresión física ya como un maltrato. Entonces, ¿cómo nosotros podemos corregir a nuestros hijos sin que se vea esa parte, lo golpeaste, ya lo estás maltratando, es que no te voy a tenemos que llegar a los golpes, ¿no? No tenemos que, por esto muchos han confundido, que porque tienen tantos derechos y los derechos humanos, todo el mundo culpa a los derechos humanos, que la policía no puede actuar, que porque los derechos humanos, dicen es que los derechos humanos protegen a los delincuentes, y no es cierto, los derechos humanos protegen la integridad de todos los seres humanos, desde el bebé hasta el anciano, todos los derechos humanos. Entonces, tenemos que hacer los correctivos como padres sin necesidad de llegar a una violencia extrema. Se les tiene que hablar, pero tenemos que tener paciencia. Y hoy lo que ocurre es que muchos padres estamos histéricos por los problemas que vivimos, desempleo o la violencia que vive la misma mujer. Esa violencia que vive la señora de parte de su marido la refleja en su hijo, lo golpea, lo insulta. Y son tan graves los insultos, las ofensas que le hacen los padres a los hijos como los golpes físicos, porque todas esos insultos, esas ofensas que le van haciendo a sus hijos, les van causando trastornos emocionales. Sí, llega el momento en que los niños se sienten inseguros, llega el momento que ellos se sientan un poco intimidados hacia la persona o hacia el familiar o hacia su mamá, hacia su papá. Como decía, cuando los niños obviamente no tienen una conciencia al 100%, no tienen una madurez mental, entonces siempre hay que llamarles la atención, pero siempre hacia la acción que están haciendo mal, no hacia la persona, no hacia él. Nunca, insultarlos, tampoco nunca hacerles, a veces tenemos la manía de decirle, va a ser una persona mala, o va a ser una persona de tal tipo, o va a ser muy peleonero, va a ser ello. Ellos, si los repetimos esa cuestión de manera repetitiva hacia ellos, le comentan, no, es que él es muy inquieto, es que él es muy travieso, es que él se comporta muy mal, es que le gusta pegar. Le vas creando esa idea. A los niños hay que hablarles de una manera, como no tienen esa madurez mental, cometen muchos errores, muchas conductas, pero están aprendiendo hacia el mundo exterior. Entonces hay que decirle, hay que llamarle la atención y tampoco hay que compararlos.
porque también la comparación los altera. Y conforme van creciendo es precisamente como te vas a desarrollar en cuanto a tu conducta y también tiene que ver con tu carácter a futuro. Tienes que precisamente hablarles con amor, con tranquilidad. Se supone que nosotros somos los adultos, se supone que nosotros tenemos más vivencias obviamente que ellos y tenemos que precisamente hacerlo de una manera muy específica. Vamos a un promocional nuevamente y regresamos al programa. Pues ya estamos en el último bloque de nuestro programa, El Cuidado de la Vida, hablando sobre los derechos del niño, y creo que durante esta hora hemos hablado muchísimo, ¿no? Claro. Y hemos aterrizado que la responsabilidad también es de los padres, aparte de todo del sistema político, el Estado, porque también, ¿verdad?, es responsabilidad de ellos. La parte también cae en la casa, en el núcleo familiar, en cómo nosotros nos desenvolvemos hacia con nuestros hijos, en cómo los educamos y también de cómo nos dirigimos hacia ellos. Mencionabas algo muy interesante en el bloque anterior, doctor, del comparar, ¿no? El hecho de que se parece al abuelito, ¿no? Y el abuelito era alguien terrible y ya ellos se creen o forman esa expectativa, ¿no? Esa idea de que así soy, porque me parezco a mi abuelito. Y muchos lo comentan luego en clase, con sus amigos, incluso con la familia, y toman acciones que no deberían de ser. Es que deberíamos corregirlos a los niños de manera amorosa. Por ejemplo, cuando estamos en la mesa comiendo y el niño derrama el vaso, chamaco, eres un inútil, siempre tiras las cosas, no tienes cuidado. No, hijito, ten cuidado, papito, mira, así se agarra para que no lo vuelvas a hacer. Sí. O quiebra el vaso, chamaco, o sea, los insultos, ¿no? Y aparte debemos de corregir, a veces quieren corregir en base a edades que no les corresponden. Un ejemplo, si quiebran un vaso, pues obviamente no lo sostuvieron, se les resbaló, y a veces ellos que empezamos a crear inseguridad, cierto resentimiento hacia el padre, ciertas cosas también de manera negativa, porque como ella decía, eres un inútil, y siempre o eres muy lento, o comes muy lento, o ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no saliste bien en calificación? O empezamos a hacer negaciones hacia la persona y no hacia la actividad que están realizando. Empezamos a dar cosas negativas. Todo eso negativo se va a reflejar a un cierto futuro. O les hacemos responsabilidades que tampoco les corresponden a ellos. Me refiero, por ejemplo, a la niña, ¿no?, que tiene 5 años y la mamá trabaja, el papá trabaja y ella cuida al hermanito. Oye, ya te dije que le cambiaras el pañal. O sea, como usted mencionó, pueden hacer tareas dentro del hogar, dentro de la familia, pero de acuerdo a su edad. Y luego los padres ahora sí que le tiran el paquete, ¿no?, a la niña de 5 o 6 años y ven cuidando al hermanito, y es la que le prepara la leche, está pendiente de a qué hora come, o sea, de todo Algo eso. Muy importante en lo que tenemos que trabajar los padres, y somos los padres los responsables de los hijos, por eso deberíamos de tener los hijos que podemos atender, los hijos a los que podemos dedicarles todo el tiempo. Hoy ya no es solo lo material que le puedas dar a tus hijos, sino la atención, porque vivimos hoy en una sociedad muy difícil, vivimos en un estado de guerra. Entonces, ¿quieres traer tantos niños a este mundo? Entonces, tenemos que trabajar primero en la autoestima, en los valores, porque la autoestima, la seguridad que sienta ese niño desde chiquito, o sea, es como se va a sentir cuando sea grande para poderse insertar. ¿Por qué? Porque un niño, un adolescente sin autoestima, sin valores, sin reconocerse a él mismo e insertarse en la sociedad, entonces este niño es el que es violento y quiere demostrar que es poderoso y por esto agrede a los demás. Claro. Entonces, tiene que ver la autoestima con la que tenemos que trabajar, pero eso desde niños se tiene que alimentar, pero no maltratos, no insultos, no ofensas, no discriminar, no denigrar a los niños. Por esto, el cuidado principal de los niños recae de sus
padres, de sus padres. Hoy en día nuestros niños no los podemos dejar, vieron lo que le pasó al niño en Huimanguillo, que fue a la tienda, o sea, no sabemos quiénes son sus enemigos que le pueden hacer peligro, los vecinos, los primos, los tíos, los abuelos, los violan, todos. Entonces tenemos que tener cuidado, los violan sus propios padres a los niños. Entonces tenemos que extremar los cuidados porque ellos son pequeños, son indefensos, no se saben cuidar y no pueden advertir el peligro que tienen en todos lados. Así es. Sí, una de las cosas que a mí me encanta, bueno, de los niños, soy padre de dos pequeños, es la inocencia. Y eso hay que cuidarlo y precisamente si a veces yo me quedo pensando y los veo y les digo, si nosotros, bueno, todos tuviéramos todavía esa inocencia que tienen ellos, pues solamente sería prácticamente otro mundo. Aparte ellos también abogan con la cuestión o predican con el ejemplo. Si nosotros precisamente decimos malas palabras, ellos también lo copian, aunque también lo pueden copiar en la escuela, pueden copiar en cualquier otro lugar, pero más sin embargo, si no lo ven en los padres, ellos lo pueden ver de una manera rara, o nosotros detectamos cuando precisamente ellos se tienen otro tipo de comportamiento, de conducta, o algo que no sea de manera agradable hacia la sociedad y los podemos corregir. Pero si nosotros nos comportamos de una manera negativa y también somos groseros, al final de cuentas también no los podemos corregir. Incluso también empiezan las cuestiones como drogadicción, adicciones hacia el tabaco y otras series de cuestiones, o también negativas hacia la sociedad y ellos tratan de salir también con otras cuestiones. A lo mejor muchos padres no tengan capacidad para educar, pero tenemos que, hoy con la televisión, hoy tienen Netflix o muchas cuestiones, hay muchas películas que educan en valores. Entonces, los niños y las personas somos lo que leemos, lo que vemos, lo que comemos, ese es el reflejo de quiénes somos. Entonces hay que ponerle a los hijos películas de valores que les enseñen a ser mejores personas, mejores seres humanos que puedan convivir no solo con su familia, sino con el entorno social en el que se desenvuelve. Claro, y bueno, ya estamos por terminar nuestro programa. Pues, ¿alguna conclusión, doctora, que quiera darnos más de lo que ya nos ha dicho? Bueno, yo solo decir que en primer lugar somos responsables los padres son responsables de lo que sus hijos son. Yo digo que esos niños que cometen algunas infracciones a las leyes que son menores de edad, se debería de castigar a los padres, principalmente porque son los responsables de su educación. Pero también la sociedad tenemos responsabilidad. Por ejemplo, si vemos a esos niños que están en la calle pidiendo caridad, alguien hay detrás de ello que los está explotando. Y entonces nosotros tenemos que denunciar. La autoridad responsable es la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Tenemos que denunciar para que se hagan cargo de retirar a esos niños de la calle y atenderlos integralmente. Excelente, pues muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Igual, doctor Hilario, doctora Felipa, muchísimas gracias y continuamos con la programación de Televisión UCAT. Espero haya sido este programa de mucho agrado.